¿Cómo es posible que una de las estructuras más famosas del mundo sea en el fondo un error de ingeniería que simplemente se niega a caer? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el increíble misterio de la Torre de Pisa. Seguro que la imagen les resulta familiar. Ahí está, desafiando la gravedad con una elegancia que parece imposible. Es el campanario de la Catedral de Pisa, y no, su inclinación no fue a propósito. Es el resultado de un problema que empezó hace más de 800 años. Y aquí está la gran pregunta. No se trata solo de por qué se inclinó, sino de algo mucho más fascinante. ¿Por qué no se ha caído? La respuesta, como veremos, es una mezcla increíble de mala suerte geológica, pausas históricas y, finalmente, una hazaña de la ingeniería moderna. Para entenderlo todo, tenemos que viajar al pasado, justo al momento en que se puso la primera piedra ahí, sin que nadie lo supiera, se plantó la semilla de este futuro ícono torcido. Miren, el problema nunca fue el diseño arquitectónico de la torre. El verdadero fallo estaba debajo de ella, en el suelo. Este concepto lo explica muy bien. El peso y la altura de la torre crearon una fuerza de vuelco tan grande que la base simplemente no pudo aguantarla. Y aquí está el culpable. El terreno era básicamente un antiguo pantano. Imagínense construir un edificio altísimo sobre, no sé, una especie de gelatina. Con unos cimientos de apenas 3 metros de profundidad, era imposible que soportaran 14.500 toneladas sobre esta mezcla tan inestable. Este diagrama lo ilustra a la perfección. No es que la torre se hundiera de forma pareja, no. El peso hizo que el suelo del lado sur cediera y se hundiera, mientras que el lado norte, como en un balancín, tendía a levantarse. Ese fue el movimiento exacto que inició la inclinación. Y ahora es cuando la historia se pone todavía más buena. Resulta que el propio proceso de construcción, que se alargó casi 200 años, fue clave tanto para agravar el problema como, irónicamente, para evitar que la torre se derrumbara. Fíjense en esta cronología. Apenas 5 años después de empezar, la torre ya se estaba inclinando. Pero aquí viene la gran ironía de la historia. Las guerras hicieron que la construcción se parara durante casi un siglo, y esa pausa fue su salvación. Le dio tiempo al suelo a compactarse un poco bajo el peso, evitando un colapso que parecía seguro. Cuando por fin retomaron el trabajo, los ingenieros de la época tuvieron una idea. Vamos a compensar construyendo los pisos nuevos más altos de un lado que del otro. Pero no funcionó. Lo único que consiguieron fue darle a la torre esa forma curvada tan característica, como de banana, que la hace única. Damos un salto enorme en el tiempo, hasta el siglo XX. La inclinación había seguido, lenta pero segura, durante siglos. Pero para finales de los años 80, la cosa se puso muy seria. La torre estaba llegando a su punto de no retorno. 5.5 grados. Ese era el ángulo de inclinación en 1990. Puede que no suene a mucho, pero para una estructura tan pesada y alta, era una auténtica locura. Los ingenieros estaban convencidos de que cualquier cosa, la más mínima vibración, podría provocar el derrumbe. La situación era tan grave que por primera vez en su historia, la torre se cerró al público. Era demasiado peligroso. El gobierno italiano lanzó una llamada de auxilio y reunió a los mejores ingenieros del mundo, con una misión: salvar el ícono de Pisa. Y aquí es donde la ingeniería moderna entra en escena. El plan no era enderezarla por completo. Claro que no. Eso le quitaría toda la gracia. El objetivo era mucho más sutil: estabilizarla, pero preservando su famosa inclinación. La solución fue simplemente brillante. Primero, le pusieron una especie de arnés de seguridad con cables de acero. Después, colocaron 900 toneladas de lingotes de plomo en el lado norte para hacer contrapeso. Y finalmente, el paso clave. Con unos taladros especiales empezaron a sacar tierra, poquito a poco, de debajo del lado norte, invitando a la torre a asentarse suavemente hacia atrás. Y los resultados, bueno, hablan por sí solos. La inclinación se redujo de los peligrosos 5.5 grados a unos 4 grados, que es más o menos como estaba 200 años antes. El riesgo de colapso desapareció. La torre estaba a salvo. En total, la torre se enderezó 45 centímetros,
Un logro monumental que, según los expertos, asegura su estabilidad por al menos 200 años más. ¡Increíble! Y, para terminar, un par de datos curiosos. El último es alucinante. Resulta que el mismo suelo blando que casi la tira, ahora la protege. Actúa como un amortiguador durante los terremotos, impidiendo que la estructura vibre hasta romperse. Es la paradoja que la ha mantenido en pie. Como bien dijo el director técnico del proyecto, la perfección nunca fue la meta. La Torre de Pisa es famosa justo por su imperfección. Enderezarla por completo habría sido robarle su alma. Y esto nos deja pensando. La historia de esta torre es el mejor ejemplo de cómo un error monumental, gracias al azar y al ingenio humano, puede convertirse en un ícono eterno, querido en todo el mundo. ¿No es fascinante?